Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a ver el final de la colatio. Habíamos visto ya, lo habíamos iniciado en la clase anterior, donde vimos todo el paso de la discrecio, que era el discernimiento, y comenzamos la colatio, es la reunión laboriosa y de gracia de todos los lectores orantes, que se reúnen para compartir lo que la palabra de Dios les ha dicho. De la tradición monástica podemos obtener muchos más rasgos de una verdadera colatio, ya que se ha puesto de moda los grupos bíblicos para compartir la escucha de la palabra, pero es bueno ir a las raíces, porque las raíces nos ayudan a matizar y a ver, tener una visión como más clara de dónde surgió la colatio. Lo que algunas personas llaman el eco de la palabra o el compartir el evangelio, las resonancias orantes de la palabra, pues es esto, es la colatio. Por eso los grupos que hacen un compartir el Evangelio realmente están haciendo un ejercicio de colatio. Aunque ya habéis visto, porque ya de todas estas clases sois expertos, ya estáis diestros en la lección divina y, y ya no os vais a soltar de la mano de la palabra nunca, pues ya sabéis que el itinerario de la lección divina es mucho más amplio que solo la colección, ¿eh? Bien, entonces vamos a ver la belleza, lo que yo he llamado la belleza de la colatio en la tradición monástica. La colatio monástica no es solo un paso del itinerario de la lección divina, es un método heredado de la época patrística, que estaba fuertemente modelada por la celebración litúrgica y la lección divina. Toda la época patrística, toda la vida cristiana estaba muy marcada por la celebración litúrgica y por la lección divina. La palabra colatio literalmente significa, y ya sabéis que me encanta ir a los significados de las palabras para comprenderlos mejor. Literalmente significa poner juntos, colatio, poner juntos en comparación. Viene del latín confere, que remite a la relación o la reunión. También otros autores dicen la comparación o el cotejo que se hace de una cosa con otra. Y en el campo diplomático, la colatio es la comparación del contenido de textos para jerarquizar y relacionar dicho material. Así que fijaos, no solamente se utilizaba esa palabra en la época patrística para las celebraciones litúrgicas y la lección, sino que era una palabra del campo diplomático. En el monacato,
Con la palabra colacio también se denomina la comida ligera que se toma en la noche en días de ayuno, así como algunas expresiones derivadas como la frugal colación, es derivada de colacio, así como las conversaciones o las conferencias que sobre temas espirituales tenían los monjes, que normalmente era en un espacio que quedaba libre entre la cena y el rezo de completas. En ese espacio de tiempo se tenía la colación o, o el sermón que el abad quería hablar a la comunidad y el eco que ese sermón daba en la comunidad y daba opción a un diálogo. Así que fijaros, todos estos sentidos enriquecen el contenido real de la colatio, porque la colatio eh, a- mm, toma sobre sí todos estos significados. En nuestra colatio vamos a poner juntos o en comparación el eco de lo que la palabra ha dicho a todos los hermanos, a todas las hermanas. También va a ser el cotejar y en comparación el contenido de los textos y ver una jerarquización, cuál es la palabra clave, qué es el sentido de esta palabra con el que hemos orado, cuál es el núcleo. Es también una comida porque de este compartir el eco de la palabra, nosotros nos alimentamos, nos nutrimos no solamente de lo que me ha dicho la palabra a mí, sino de lo que le ha dicho a los demás, etcétera. Por eso la colación se desarrolla en la búsqueda de la armónica unidad en la diversidad, en la que cada uno se beneficia de la aportación del otro como de un alimento más completo. Ya no me alimento de esta palabra solo en el sentido que a mí me ha dicho, sino que también me voy a alimentar del sentido que le ha dicho a los demás. Y este alimento, a través de un cotejar o confrontar lo propio con los sentidos aprendidos por los demás, me va haciendo crecer en la fe y madurar. Podemos decir que esta es la esencia del paso de la colación en el itinerario de la lección divina. Entregar la perla recibida en la escucha de la palabra para enriquecer a otros. Durante el tiempo que yo he orado, que he leído, que he meditado, que he rumiado el texto, Dios me ha dado una perla preciosa. Y me la ha dado no solo para mí, sino para enriquecer a los demás. En la colación ponemos en común cada uno su perla preciosa, de manera que al final tenemos una perla de gran valor, formada por la perla de todos. Decía un profesor mío, de manera que las perlas sirven para ir llegando hasta la perla de gran valor, que dice la parábola. La colación, por tanto, es despojarse de lo propio para poseer el tesoro común en el campo de la fraternidad. Yo suelto mi perla porque la digo verbalmente, no me lo callo, no me lo quedo para mí, lo que Dios me ha dicho en el texto, y con todo lo que tiene de apertura, de accesis, de olvido de sí. Por eso dice, es un despojarse de lo propio, esto que es mío lo pongo en común y así poseo el tesoro común en el campo de la fraternidad, ya no solamente mi tesoro, sino el tesoro común. En los días que corren, donde el individualismo está muy, 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 muy metido y marcando la vida de todos,
Es importantísimo recuperar este sentido de la colación, este sentido de la fe común, del tesoro común, del campo de la fraternidad. Ya no es que yo he encontrado el tesoro y yo lo he dejado todo y yo compro el campo aquel y yo me quedo con el tesoro. Ya no es tanto poner el acento sobre ese yo, que también está bien ese sentido, sino que ahora ponemos el acento en este poseer el tesoro común. Pero para esta posesión, y doy fe de que esto es cierto, al final el tesoro común es más valioso que el propio, pero para esto hay que desprenderse del propio, con el riesgo de que a otro no le guste lo que digas o que otro lo menosprecie. Ya hemos dicho que en la colación monástica eso está prohibido, pero se puede dar. Está prohibido entrar en la disputatio, entrar a decir, oye, pero eso que te ha dicho la palabra no está bien, porque yo creo que lo que la palabra quiere decir es esto, 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 y lo que te ha dicho a ti es erróneo. Realmente es eso, pues no está dentro del itinerario de la lección divina. Ponemos el acento en poseer el tesoro común. Y si en esta tarde únicamente nos vamos con que lo importante de la lección divina es que toda la comunidad posea la perla de cada uno en común, es suficiente. No es qué le vamos a hacer, tenemos que hacer la colación porque es obligatoria en nuestra vida, etcétera. Es otra espiritualidad distinta, completamente distinta. La colación en la lección divina es pues la búsqueda común de Dios. En el fondo, ¿sabéis por qué es un tesoro común? Porque al final conocemos mejor a Dios que si rezamos nosotras solitas con la palabra y lo que la palabra me diga a mí y que las demás me dejen tranquila o los demás me dejen tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso, es riquísimo. Nunca jamás terminamos de conocerle. Cuanto más profundizamos en él, más nos queda, nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas que se nos escapan de él. Y los demás que participan de la colación nos ayudan, nos dan luces para conocer a Dios mejor. A mí como me gustan mucho las cosas prácticas que nos den pasos concretos, pues en una de sus cartas, San Basilio, que me encanta, no en esta carta, sino en todo lo que escribe, establece unos consejos prácticos que nos pueden ayudar para realizar una fructuosa colación. Él la escribe en una carta para decirle al destinatario cómo tiene que hacer la colación, para que sea fructuosa, es decir, para que tengas fruto abundante, para que no sea una cosa monótona, rutinaria, que repites y repites y repites y al final ya no te dice nada, sino para que haya un saborear, sacar fruto, saborear aquello que estás haciendo. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 consejos prácticos, muy simples, pero importantísimos. A mí me han ayudado muchísimo. Así que os lo voy a pasar. El primero es hablar con conocimiento de la palabra que se medita. Es decir, yo no puedo llegar a la colación sin haber orado el texto primero yo sola y haber meditado y haber rumiado así improvisadamente, espontáneamente, a lo que me salga, no da fruto, no ayuda a saborear. Segundo consejo práctico, preguntar sin ánimo de discutir.
El acolacio se puede preguntar, pero nunca para entrar en una discusión. Siempre es para obtener más luz, más claridad acerca de ese texto. Tercero, responder, si es que se me pregunta algo de lo que yo estoy hablando, responder sin arrogancia. Aunque os parezca una tontería, es importantísimo, porque todos estos pequeños detalles manifiestan la actitud profunda del corazón con la que tú estás haciendo la colación. Responder sin arrogancia, sin decir, va, esto yo ya me lo sé dónde está, sé la estructura del Evangelio entero, es de San Marcos, está en la cuarta parte, en la sección quinta, que trata de la subida a Jerusalén, y contestar sin arrogancia. Cuarto, no interrumpir al que habla si dice cosas útiles. Yo casi siempre digo, y aunque diga cosas inútiles, sin interrumpir a nadie. Porque a mí me puede parecer inútil, pero a lo mejor a otra hermana le está ayudando. Porque yo no tengo la sabiduría absoluta. Entonces, no interrumpir. Quinto, no intervenir por ostentación para exhibirme, para que todo el mundo vea que he hecho lección, que he orado y que he meditado. Porque entonces que no sacas ningún fruto, absolutamente ninguno. Sexto, ser moderado en el hablar y en el escuchar. Ni estar continuamente la colación de principio a fin callada, porque soy una persona muy escuchadora, pero algo tienes que intervenir, ¿eh? Solo escuchar no. Y tampoco coger la palabra, normalmente una colación se va dando la palabra. El que modera, que va dando la palabra, cuando vea que una persona habla excesivamente, que ha cogido el turno de palabra y no lo suelta, debe con una pequeña indicación decirle que vaya terminando su exposición para pasar a otra. Para que nadie sea el centro, sino que el centro es el tesoro común que vamos a adquirir cuando todas lo hayan puesto el eco y la resonancia de lo que han orado con la palabra. Séptimo, aprender sin avergonzarse de ello. Es decir, la hermana más sencilla de la comunidad, el feligrés de la parroquia que parece como más torpe, interviene y dice una cosa que yo no sabía y yo, con toda sinceridad y sin vergüenza, pues digo, uy, pues yo eso no lo sabía. Pues muchas gracias que voy aprendiendo otro sentido de este texto que yo no sabía, porque yo no tengo la sabiduría absoluta. Vuelvo a repetir, ¿eh? Nadie. Octavo, enseñar sin buscar ningún interés. Es decir, yo expongo lo que yo he descubierto y las enseñanzas que esa palabra me ha dado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nos enseñemos unos a otros con sabiduría. Es en la colación donde podemos enseñarnos unos a otros, pero sin ningún interés, sin que busquemos aplauso ni nada, ni valoración, sino absolutamente con gratuidad. Y último, dice San Basilio, no ocultar lo que se ha aprendido de otros. En Occidente son elocuentes las llamadas colaciones del Adventino, que eran reuniones que tenía San Jerónimo con una comunidad de mujeres ascetas romanas
que poseyendo una amplia cultura y sintiendo un gran interés por la palabra de Dios, le pidieron a San Jerónimo que le enseñase el hebreo y las dejara colaborar en su trabajo de traductor y de exégeta. Así que San Jerónimo también tenía sus reuniones en torno a la palabra, hacía sus colacios. San Jerónimo anotaba las diversas lecturas presentes en los códices y dejaba que sus discípulas decidieran, después de analizar y confrontar y dialogar, cuál era la interpretación preferible. Para ello hacían un cotejo del texto sagrado con otros textos cercanos, haciendo su lectura más amplia y profunda, como se acostumbraba en los monasterios pacomianos, de San Pacomio, los principios del monacato. Aumentaba así en aquellas mujeres a la misma vez el conocimiento y el amor a las Sagradas Escrituras. Y esto es lo importante para nosotras. La anécdota de que San Jerónimo tenía estas reuniones en el Adventino, pues está bien, pero lo importante para nuestro presente, para nuestro hoy, es que aprendamos a crecer no solo en el conocimiento de la Sagrada Escritura, sino en el amor a la Escritura, que cada vez haya en mí una relación más afectiva con la escritura. De hecho, algunas hermanas al terminar la lección divina besan la Biblia. ¿Mm? Es decir, quieren expresar afectivamente ese agradecimiento a Dios que les ha hablado y que cada vez lo van conociendo más y por tanto amando más. Y entonces lo expresan con este beso. Otras hermanas se ponen de rodillas y hacen en silencio, una pequeña acción de gracias. Cada uno lo expresa según es, pero lo importante no es la expresión, sino que lo importante es que en tu corazón vaya apareciendo un amor a la palabra cada vez más grande, de manera que tú ya no puedas vivir sin la palabra, porque tu jornada se vacía, se queda sin sentido. En la colacio, los monjes exponían recíprocamente lo que habían leído y aprendido de la rumia de la escritura durante la jornada, e incluso las dificultades que les había planteado el texto. O sea que en la colacio los monjes no solamente daban el eco de la palabra, es decir, lo que la palabra les había dicho, sino que también las dudas que les había quedado, las cosas que no habían entendido. ¿Para qué? Para ponerlas en común, y si un hermano tenía luces, para aclarar y para decir el sentido de eso, pues poderlo aclarar. Por eso, texto y lectores se interpelaban mutuamente y todos en parangón con Dios y su palabra. Es decir, todos quedaban confrontados con Dios. Ya no era el que se confrontaba con la palabra, ya no era uno, dos o tres, sino que era la comunidad entera. De alguna manera los monjes aprendieron a matizar sus propias ideas, expresándolas no solo en función de sí mismos, sino también en función de los demás. Podemos decir que la colatio era la dimensión comunitaria de la lección divina, constituyendo un tiempo fuerte de vida fraterna. Si queremos reconstruir la vida fraterna en la parroquia, en la comunidad, incluso la vida familiar, si la queremos reconstruir, la palabra tiene que estar al centro y la colatio al centro. Al menos una vez a la semana compartir qué es lo que la palabra nos ha dicho. Y eso reconstruye la vida fraterna y la fortalece. Porque la comunidad se comunica las cosas de Dios, no solamente los malos humores
o el ajetreo del día, sino que se comunica también las cosas que Dios le va diciendo. Y hay entonces una edificación recíproca en el camino de la fe. Incluso San Esteban, para enriquecer a la comunidad, cuando iba a Troyes, desde su comunidad al mercado de Troyes para vender las hortalizas de la huerta, se pasaba por la escuela rabínica para confrontar la palabra de Dios con los rabinos y que le aclarasen algunas dudas que le había quedado la lección del texto. Y volvía a la comunidad para poner en común aquello que había descubierto en confrontación con los rabinos. ¿Eh? Fijaos, la lección te abre, es una apertura enorme que te hace la palabra, te quita muros. Este es rabino y yo soy monje. No desaparece, la palabra nos une, tenemos unos principios comunes. Al final del día, durante una hora de colacio, los monjes en diálogo entregaban el consuelo recibido de Dios a los otros. Así que en la colacio ya no entregamos la comida cocinada en la cocina para que la familia se alimente o la comunidad se alimente, sino que ahora era entregar el consuelo de Dios, porque durante el día he ido en el silencio rumiando esta palabra. Y así encendían de nuevo las lámparas del amor de Dios. Y cuando se han apagado las lámparas, cuando hemos dejado de poner en común el consuelo de Dios. ¿Cómo reavivar las lámparas para enderezarlas de nuevo y que de nuevo estén en vela? Pues volviendo a compartir el consuelo de Dios, sin desfallecer, decía Martini, en el empeño del bien mutuo, que él tenía muchos grupos de lección divina y acostumbró a los feligreses a entregar el consuelo de Dios unos a otros. La colacio partía y se alimentaba de una lectura concreta de la escritura, pero esta era reconocida en los acontecimientos de la propia existencia personal y comunitaria, parroquial, etc. Y se hacía resonar al comunicarla para el mutuo crecimiento hacia Dios. Por eso no pide alardes de erudición, pero tampoco la simple efusión de la devoción y el sentimentalismo pueril que me sale espontáneamente. Yo cuando leo este texto, pues siento tal cosa. Eh, en la colacio esto estaba prohibido. El compartir de la palabra de Dios era después de haberla orado durante toda la jornada y haberla rumiado. No era una cosa, haberla pasado por la vida. Esta palabra, ¿qué me está diciendo a lo que me pasa hoy? Y una vez pasada por la vida, entonces se ponía en común. Por eso la colación en la tradición monástica presentaba como aspecto específico el carácter dialógico y coloquial en una doble dirección, vertical y horizontal, hacia Dios que me ha hablado y que ha hablado a cada hermana, a cada hermano, y hacia los hermanos porque en horizontal, porque les comunico lo que Dios me ha dicho y el consuelo que me ha dado, pues para esta situación concreta por la que estoy pasando difícil, o este sufrimiento en el que este texto me da luces y me llama a la paciencia y a esperar en el Señor, etcétera, y lo comunico. Y ese consuelo que la palabra me ha dado, la pongo en común. Por eso se comunicaba lo que en la intimidad se había saboreado. Y por eso
había paralelos de la escritura, reminiscencias, ideas, símbolos, propósitos, estímulos, preguntas, todo lo que rebosaba y redundaba del texto en el oído del corazón se comunicaba para enriquecer a los demás. Y durante mucho tiempo, este mm, compartir fue también llamado eructatio, ¿m? Aunque suene un poco mal. De ahí el eructo, ¿eh? Es decir, de tanto como tengo dentro, voy a dar lo que, pues, lo que me rebosa, ¿m? Eructatio. Si algún texto planteaba alguna dificultad, entre todos se arrojaba a luz y se veía la diversidad de los sentidos, de tal manera que esas dudas fueran aclaradas en la colación. Y ningún hermano, ninguna hermana se quedase con lagunas en torno al texto. Los participantes de la colación experimentaban alguna transformación por la presencia de la palabra de Dios y de hecho es algo, salían de la colación de otra manera a como habían entrado. Esta experiencia del monacato primitivo la repite mucho el Papa Francisco. Y él siempre dice, merece la pena dialogar porque, en vez de decir colación, dice diálogo, porque nadie entra al diálogo de la misma manera que sale. Siempre sales enriquecido. Bueno, hay muchísimas más cosas. Hay un monje del siglo IX que utiliza tres términos para describir la colatio. Dice que la colatio es una colucocio, es decir, un diálogo enriquecedor, espiritual, una especie de conversación. Confabulatio porque suscita una amistad espiritual porque estoy compartiendo lo más importante de mi vida, que es lo que Dios me ha dicho. Por eso es confabulatio y la colatio también es confesio porque al decir mi experiencia personal del contacto con la palabra, estoy dando testimonio de fe. Estoy haciendo una confesión de fe. La colación siempre nos enseña actualmente también la disponibilidad para aprender en comunidad, en compañía de los demás y por medio de ellos. Bueno, y estas no quiero decir más porque quiero decir alguna cosa de la acción, pero estas son las raíces de la colatio que tanto auge está recobrando en los últimos tiempos en todos los ámbitos eclesiales. Estas son las raíces que hay que regar para que siga dando fruto este viejo árbol de la colatio monástica, que no es propiedad de los monjes y de las monjas, que es un tesoro de la Iglesia para todo el que quiera saborearlo, para todo el que quiera. Por eso tenemos obligación de transmitirlo, de generación en generación, irlo pasando. Bien, y el último paso del itinerario de la Lectio Divina es la acción, porque ya desde el principio hemos dicho que leemos para amar. No tiene sentido que hagamos todo este itinerario para después vivir divididos, enfrentados. No tiene sentido. Por eso el último paso es la acción, que yo llamo una vida llena de estrellas y huellas de la palabra. Quien ora con la palabra, le digo yo que la palabra da frutos de vida nueva. Tendrá una vida nueva.
La lección no es un ejercicio puramente intelectual, sino que es un ejercicio existencial e integral. Compromete al hombre a convertirse a Dios y a los hombres, descentrarse de su ego para salir en un movimiento de búsqueda del rostro de Dios y del rostro de los hermanos. ¿Por qué? Porque mis ojos han cambiado. De tanto leer la palabra de Dios, mis ojos van cambiando. Van viendo las cosas de diferente manera y van, por tanto, viviendo la vida de diferente manera. Ya sé que la vida es un camino, estoy de paso, tengo una meta, hay una puerta estrecha que tengo que pasar, pero aquí no voy a estar permanentemente. Hay cosas que son pasajeras y por tanto no merece la pena agarrarse a ellas, aferrarse como si fueran nuestras para siempre, porque estamos de paso. Pero hay cosas esenciales, eternas, inmutables, que tenemos que cuidar, que conservar. Por eso la lectura y la existencia están unidas. Y eso todos los padres de la Iglesia lo dirán siglo tras siglo tras siglo sin parar. Lectura y existencia están unidas. San Juan Crisóstomo, en una homilía, antes de partir al exilio, dice: tengo en mis manos su palabra escrita. Este es mi báculo. Esta es mi seguridad. Este es mi puerto tranquilo. Fijaos, una persona que está a punto de salir al exilio, ¿eh? Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Impresionante la homilía que da. Su báculo, su puerto, su seguridad, la palabra, es lo único que se lleva al exilio. Es lo único a lo que nos tenemos que agarrar. Todo lo demás puede desaparecer. Da igual, porque además va a desaparecer. El día de nuestra muerte, la palabra de Dios acompañó a San Juan Crisóstomo en su exilio y fue su fortaleza. Y estamos llamados a tenerla como nuestro puerto, como nuestro bastón, como nuestra seguridad, para escuchar siempre: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Todos los padres de la Iglesia, pero especialmente San Gregorio Magno, enseñan cómo la lectura no es un ejercicio aislado, sino que es el todo de la vida cristiana. El todo. No podemos abandonar la lección divina por nada. Preferible es ayunar, no comer, que abandonar la lección divina. La lección divina no es un ejercicio puramente intelectual, sino que compromete al hombre a convertirse a Dios y a los hombres. Es más, la escritura se halla en el corazón de la vida cristiana como uno de los elementos fundamentales. Somos cristianos y nuestra vida nace de la palabra, de la palabra.
que nos acompaña y que se encarnó en un momento determinado en María, en una mujer. Y también, además de unos de los elementos fundamentales de la vida cristiana, es una de las mayores exigencias de la vida cristiana, porque mueve la vida a conversión, a una donación cada vez más auténtica, a no vivir solo en la fachada, vivir dentro, dentro, dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, no en la fachada, no para, porque la fachada se cae, llega un momento en que se cae, edificar sobre la roca, sobre la palabra, existe una contemplación secreta que susurra en la intimidad del alma las palabras que el Espíritu hace oír silenciosamente en el corazón. Pero esas palabras a menudo se desprenden de la lección divina, van a decir todos los padres de la Iglesia. Se inspira en ella y jamás la contradicen. Es más, la lectura orante conduce a la conversión de vida. Por eso dice San Gregorio, con frecuencia en su divina palabra muchas cosas se entienden mejor. Muchas cosas de la vida se entienden mejor. Le pasaba a San Gregorio Magno y nos pasa a todos nosotros. Hay cosas de nuestra vida que las comprendemos mejor cuando las vemos a la luz de la palabra, después de haber orado con la palabra. El lector, como si de un espejo se tratara, puede contemplar en las páginas de la escritura la belleza propia, la belleza que cada uno de nosotros tiene por ser imagen de Dios, fruto de la gracia. Y también, como de un espejo se tratara, a la luz de las páginas de la escritura vemos la fealdad de cada uno de nosotros, fruto de los pecados. De esa manera, nuestro conocimiento de nosotros mismos es más completo que uno que no tenga la luz de la palabra. Los ejemplos de los santos de la Biblia nos estimulan a seguirlos de cerca, mientras que sus caídas nos ponen en guardia y nos muestran la misericordia de Dios y su acción en todas las circunstancias. Cuando vemos a Felipe, cuando vemos a Pedro en la última cena, cuando vemos a Juan allí sentado en la última cena recostado sobre el pecho del Señor, cuando vemos a Judas en la última cena también allí sentado, estamos viéndonos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y cada uno de ellos nos habla y nos llama a conversión y nos llama a dar gracias por lo bello y lo bueno y lo verdadero de nuestra vida y también lo que es más falso, a que vayamos haciendo un camino de conversión. Es más, la escritura se amolda al lector porque es viva y eficaz, se amolda a ti, a tu mucha inteligencia o a tu poca inteligencia, a tu mucha sensibilidad o a tu poca sensibilidad. Se amolda a ti para hablarte a ti. Tal como dice San Gregorio, dice, has progresado en la vida activa, ella avanza contigo. Has progresado hacia la estabilidad y la constancia del espíritu, ella se detiene contigo. Así que la palabra camina contigo. Si tú te paras, ella se para. Si tú avanzas, ella avanza contigo. Se amolda, pero cuando te pares, te va a invitar a levantarte. Levántate, amada mía, y vente.
y sigue el camino del amor, el camino de la comunión, el camino. La escritura es por eso, dicen muchos especialistas, una pedagoga excepcional. Por eso todas las necesidades, los propósitos, los peligros, las ilusiones, las dudas, todo el mundo interior que lleva consigo el lector, cada uno de nosotros, al abrir el texto sagrado, obtiene una respuesta y una luz que le indica el camino. De hecho, algunos santos, San Francisco de Asís, siempre que iba a entrar en una ciudad, antes de entrar en ella, abría la Biblia y oraba con ella, para ver qué le decía Dios para esa ciudad, cuál era la voluntad de Dios, qué quería Dios que él le llevase a esa ciudad concreta. Por eso la palabra acompaña al fiel oyente en todas sus circunstancias. No nos puede faltar en la maleta una Biblia. No nos puede faltar. Incluso yo tenía profesores que en el autobús, en el bus ordinario de cada día que cogía, llevaba la Biblia o un Nuevo Testamento o un folio con el texto que estaba orando y en el autobús lo leía, para hacer presente físicamente esto que es verdad, que la palabra nos acompaña. ¿Y por qué nos acompaña la palabra? Porque nos ayuda así a convencernos de que somos peregrinos en esta tierra y nos hace desear y anhelar la patria definitiva. Si no, nosotros no anhelamos la patria definitiva, nos agarramos a las seguridades de aquí, porque el corazón es de barro y tiende como somos inseguros, a agarrarse a algo seguro, aunque sea una cuenta bancaria, como si los bancos no pudieran caer. Buscar los bienes de allá arriba, ya desde esta tierra, por el amor activo en cada día. ¿Cómo sé yo si estoy buscando los bienes de allá arriba? Si estoy amando activamente en mi día a día. Por eso, para este fin, dice San Gregorio, aplícate, te lo ruego, a meditar cada día las palabras de tu Creador. Aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios, para atender con mayor fervor a las cosas eternas. Por eso el objetivo de leer y orar la Escritura es la acción, es decir, encarnar los valores que leo. ¿Qué es la acción? Encarnar los valores que leo, amar activamente, conducirme a la luz del amor que se trasluce en esa palabra, actuar según la luz de Dios y rechazar las tinieblas del pecado. Y esta lucha la vamos a tener siempre, hasta el final de la vida. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra, para no desfallecer en esa lucha, para no cansarnos, para no decir hasta aquí, ya busqué amar mucho tiempo, pero ya ni una más. Ahora ya me siento, estoy cansada, para poder no vivir sentadas, sino vivir arrodilladas, adorando a Dios en lo cotidiano de cada día. Vivir arrodilladas. Por eso la palabra es la estrella que guía la vida del que realiza asiduamente la lección divina. Por eso yo llamo a la acción una vida llena de estrellas y huellas de la palabra,
como si fuéramos los Reyes Magos, detrás de la estrella. O sea, Benedicto XVI decía, estos tres magos fueron pequeños, los pequeños de la Escritura, porque se dejaron guiar por la estrella y se dejaron tocar la vida, volvieron por otro camino. Se encontraron con la palabra encarnada en un pesebre, aunque esto nos parezca que no nos cabe en la cabeza, porque es un misterio, pero ellos lo palparon y se dejaron cambiar, se dejaron transformar. En la homilía del Papa Benedicto XVI, un papa muy sabio, en la misa conclusiva de la 12 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el 2008, decía esto: la tarea prioritaria de la Iglesia consiste, ante todo, en alimentarse de la palabra de Dios para hacer eficaz el compromiso de la evangelización. La tarea prioritaria, alimentarse de la palabra de toda la Iglesia, no solo los monjes. Es preciso traducir en gestos de amor la palabra escuchada. ¿Cómo vivir el amor a Dios y a los hermanos sin un contacto vivo e intenso con las Sagradas Escrituras? Y esta homilía la vuelve a citar el Papa Francisco varias veces en su magisterio. La tarea prioritaria de la Iglesia, alimentarse de la palabra. Y es una tarea bellísima, apasionante. Es un gozo enorme poder alimentarse de la palabra. No es un peso, es una corona. Por eso el pueblo de Israel, al que, al lector que lee el final en la liturgia de la palabra, eh, y comienza otra vez a leer el comienzo de la Torá, se le llama el esposo de la palabra y tiene una corona. La corona, la palabra es su corona, ¿eh? Bien, pues es cierto, es el lugar privilegiado en el que resuena la palabra de Dios y que edifica a la Iglesia es la liturgia. Y en ella Dios habla al pueblo. Es un diálogo con todos. Dios habla en la liturgia. Dios habla en persona en la liturgia. Pero esta palabra de Dios a todos debe transformarse en un diálogo personal en la lección divina. Por eso liturgia y lección divina están unidos. En la liturgia, la palabra que sale de la boca de Dios regresa a Él en forma de respuesta orante, con el salmo responsorial y con nuestra respuesta en la oración de la liturgia, y como respuesta vivida en la acción. Así que, ¿cómo respondemos nosotras a la palabra de Dios? Pues respondemos a la palabra de Dios con nuestra oración en la liturgia y con nuestra acción, con nuestro amor desinteresado en nuestra vida. Por eso, y con esto vamos a ir terminando, el pueblo no subsiste sin la Biblia, porque en ella encuentra su razón de ser, su vocación y su identidad. Que no se nos caiga de las manos la palabra de Dios. Dependemos de ella, nuestra vida depende de ella. De verdad, nuestra vida depende de la palabra de Dios.
Y con mucha, mucha belleza, San Bernardo, y esto ya con esto termino, en uno de sus sermones de Adviento dice, así has de cumplir la palabra de Dios, porque son dichosos los que la cumplen, es decir, los que viven la acción. ¿Mm? Es como si la palabra de Dios tuviera que pasar a las entrañas de tu alma, a tus afectos y a tu conducta. Haz el bien, haz, perdón, del bien tu comida y tu alma disfrutará de este alimento sustancioso. Y no te olvides de comer tu pan, no sea que tu corazón se vuelva árido. Por el contrario, que tu alma rebose completamente satisfecha, nada de aridez, rebose de palabra de Dios. Si es así como guardas la palabra de Dios, no cabe duda de que ella te guardará a ti, para que no seas un pedazo de piedra árido, sino que tu corazón se esponje y tengas una vida cristiana, gozosa, de la compañía de Dios. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.